Todavía puedo sentir el olor de las hojas molidas de palta mezclado con el aroma de azahar de los primeros naranjos. En ocasiones necesito escuchar el murmullo del Tajo, esa queja al romper contra las rocas de la orilla, su avance a la mar. Solo así se tranquiliza mi alma, como el Rímac, el río, habla cuando tiene algo que advertirnos y debemos cuidarlo. Madrid, 1597. Francisca Pizarro Yupanqui comienza a escribir el relato oculto de su vida. La primera mestiza, publicada por HarperCollins, Carmen Sánchez Risco, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Hola Rosa, gracias. Un placer. Advertimos que estamos bajo la lluvia, rodeada de coches. Una ola monzónica. E intentando que no haya demasiado ruido. Pero vamos a disfrutar de esta mujer que además de alguna forma nos une un poco, porque Sí. nos pertenece, ya que somos las dos de Extremadura, que dicen que es tierra de conquistadores. Así es, y además ella está muy vinculada también a Extremadura, no solo por su padre, sino porque ella pasó una parte importante de su vida en Extremadura, no solo en Trujillo, cuidado, que solo se habla de Trujillo, pero también en las inmediaciones, en lo que hoy es Conquista de la Sierra, que en aquel entonces se llamaba La Zarza, y también en Montánchez, Guadalupe, Ajá. etcétera. O sea que hizo un periplo por Extremadura. Claro, ella estuvo muchos años en Extremadura, entonces ella estuvo viviendo a caballo entre La Zarza o Conquista de la Sierra y Trujillo, pero luego viajó a muchos lugares también dentro de Extremadura, adquirió tierras en Extremadura también, entonces claro, eso la vinculaba a diferentes zonas, no solamente Trujillo. Francisca Pizarro Yupanqui, como ocurría con la mayoría de las mujeres, apenas se sabía nada de ellas. Dos sangres enfrentadas en una mujer que nace fruto del amor. Cuéntame un poquito de ella. Bueno, pues Francisca es la hija de Francisco Pizarro y de la ñusta es infanta o princesa incaica, Quispe Sisa. Esta mujer es fruto de una relación consentida y una relación de amor, esto es importante reseñarlo. Quispe Sisa era hermana de Atahualpa, de Huáscar, era hija de Huayna Cápac. Entonces es Atahualpa el que entrega a su hermana a Francisco Pizarro. Esto hay que señalar que era una costumbre bastante habitual en el mundo incaico, en el mundo prehispano y bueno, en el mundo europeo también, porque siempre han sido las mujeres para sellar alianzas políticas o moneda de cambio, ¿no? Entonces, bueno, de esta relación nace Francisca Pizarro Yupanqui, que se convierte en la primera mestiza noble, con poder, heredera directa de las dos fuerzas imperantes, es decir, es nieta de Huayna Cápac y es hija del gobernador del Perú, con lo cual pues es una mujer con dos sangres y con poder, con nobleza. Esto es importante resaltarlo porque no es la primera mestiza de América, ya había más mestizos, Sí. pero ella sí es la primera que adquiere poder y tiene relevancia social y política, entonces por eso es un personaje muy fascinante. Ya lo creo. ¿A dónde...? Hay una noche en la que comienza todo, ¿no? Sí. Lo llamas el final de todo y dices que es una noche cerrada de junio donde hay un tenso silencio en la ciudad de Reyes. Ella huye con su hermano y su tía intenta protegerle. Así es. De alguna manera. Ellos, cuando se comete el magnicidio es el asesinato de Francisco Pizarro por parte de los almagristas, ella tiene que huir, tanto ella como su hermano tienen que ser protegidos y escondidos de pues, las represalias que casi seguro iban a tomar los almagristas con ellos. De hecho, en las probanzas y documentos que hay declaraciones por parte de su tía, que es quien los esconde y los saca y se los lleva, afirmando que realmente hubo un intento de asesinato hacia los hijos de Pizarro por parte de Juan de Rada, que es el cabecilla de los almagristas. Sí. Entonces, bueno, la novela parte de ahí, el relato de ella, porque me parece que es un relato me parece que es un punto de partida tremendamente demoledor. O sea, una niña con 7 años, una niña que ha sido separada ya de su madre porque el padre contrae nupcias con otra, o sea, contrae nupcias, no, se une a otra mujer, de repente acaban de asesinar a su padre y no sabe si la siguiente va a ser ella, y inicia una huida que va a ser una máxima en su vida. O sea, va a tener que estar siempre un poco huyendo, haciéndose invisible, intentando pasar desapercibida. Entonces ese es el punto de partida. A partir de ese momento arranca la novela y arranca también toda la vida tremenda de Francisca Pizarro. Y digamos que hasta ese momento Francisca es la hija del hombre más poderoso en ese momento en el Perú. Es una vida de comodidad, aunque está separada de su madre, está siendo criada por su tía Inés Muñoz, pero bueno, es una vida dentro de lo que cabe normal para una niña.
pero el asesinato de su padre marca toda la trayectoria vital de ella. Además lo describes muy bien porque, como decías hace un momento, con 7 años Francisca ya se sabía huérfana y desprovista de inocencia, con 7 años. Así es. Yo creo que ella tuvo que crecer muy rápido porque tuvo que enfrentar desde muy niña situaciones a las que nadie... Creo que nadie está preparado nunca, pero con 7 años menos. También hay que señalar que yo creo que, esta es una percepción que tengo yo, la dureza o la resistencia del ser humano en aquella época era mucho mayor, en mi opinión, que la de hoy en día. Pero aún así no deja de ser una niña. Yo también creo que los sentimientos son universales, da igual el contexto histórico, las emociones. Sí, pero es verdad que se maduraba antes, porque la vida también era más corta. Efectivamente, y más exigente. Y más exigente. ¿Hacia dónde huían? Pues en realidad estaban buscando ponerse a salvo y sobre todo buscar la protección del enviado del rey. Realmente cuando se produce el asesinato de Francisco Pizarro ya se intuía en España que podía haber pues este fatal desenlace y ya venían de la guerra civil entre Almagro y Pizarro y ya estaban las cosas muy revueltas. Entonces la corona, el Consejo Real decide enviar a un enviado, valga la redundancia, para poner paz y para dirimir un poco en este tremendo enfrentamiento que había entre los dos bandos. Y lo que pasa es que sospechosamente este señor no llegaba. Entonces esto también favoreció o atizó mucho a unos y a otros. Y yo creo que eso también favoreció el asesinato de Pizarro. Entonces ellas huyen buscando esa protección, ponerse bajo la protección del enviado, que es Vaca de Castro, porque es la única... la única seguridad que tienen en ese momento. Vaca de Castro, de hecho, fue el que más, en un principio sobre todo, el que más cobijo les dio. Efectivamente, Vaca de Castro lo que hace, pues es intentar protegerlos, intentar mantenerlos a salvo, temiendo también eso, que podían querer asesinarlos, y los deja, para evitar problemas, de modo clandestino, los deja en un lugar en Trujillo, en el Trujillo de Perú, en el Trujillo peruano, en las casas que tenía allí su difunto padre, Francisco Pizarro, y allí permanecen durante todo el conflicto contra los almagristas, contra Diego de Almagro, el mozo, y sus hombres, escondidos. Catalina es otro personaje importante, otra mujer importante en su vida. Sí, Catalina, yo creo que Inés y Catalina son el sustento emocional de Francisca. Sí. Catalina era una mujer que realmente es admirable en su empeño, en su protección, en su entrega y también en su lealtad. Luego, cuando te pones a investigar y a estudiar en crónicas y en documentos, te das cuenta de que también es un personaje bastante enigmático y bastante interesante. Aparece en lugares del todo insospechados, teniendo en cuenta que se trataba de una criada, de una aya. Pero a mí me parece que está fuera de toda duda la lealtad inquebrantable hacia la mestiza. O sea, cuando a Francisca la obligan a salir del Perú, ella decide acompañarla y está con ella hasta que muere realmente. O sea, nunca se apartó de ella. Has hablado de investigación. Normalmente no. Las mujeres suelen estar silenciadas en la historia. Es mucho más difícil conseguir esa documentación, meterte en documentos inexistentes o semiocultos. No, totalmente. Yo en el caso de Francisca, de verdad, Yo en el caso de Francisca, de verdad que ha sido una búsqueda a través de los personajes varones, los Pizarro. He tenido que leer entre líneas las escasas alusiones a la hija de, a la mujer de, al amante de, o sea, ella como tal. Es una cosa que además me da mucha rabia y me llama mucho la atención y espero conseguirlo. Ella es una de las pocas mujeres en aquella época que su padre se ocupó y muy mucho de que aprendiera a leer y a escribir. O sea, hay cartas manuscritas, hay epístolas, cartas personales y no se sabe dónde están. Y a mí esto me tiene frita, de verdad, porque es que tienen que estar en alguna parte. Seguro. Entonces a mí me encantaría encontrarlas, por supuesto, pero como no las tenemos, pues hay que buscarla en la documentación, siempre de manera tangencial, ¿sabes? Como algo externo, no como una mujer con peso que dijo, que hizo, que... No, es la hija del marqués, en la Crónica de Indias, por ejemplo. La hija del marqués. No se le llama ni Francisca directamente, ¿sabes? Entonces, pues es una pena, pero es que esto es muy habitual. Ahora parece sí que estamos asistiendo a una especie de cambio a la hora de mirar los ojos y buscar o darle más relevancia a esos personajes femeninos, pero en el caso de Francisca, vamos, yo lo he visto claramente. Lo único que he podido así
que he tenido, que tuviera más, que he podido estudiar, que tenía más que ver con ella, pues son también documentos, protocolos, legajos, o sea, son documentos de compraventa, también los pleitos, porque ella inició una campaña, una batalla campal contra el Consejo de Indias y el Consejo Real, absolutamente asombrosa durante todos los años que estuvo aquí en España. Y ahí le ha podido... Pero claro, es algo muy frío, no es algo personal. Lo más emotivo, lo más profundo, lo más íntimo son los testamentos. Ella escribió 3 testamentos. Lo normal era eso, es decir, a ella la sacan de Perú cuando tenía 16 años para traerla a España, y ahí ya tiene que dictar un testamento, porque estamos hablando de un viaje que nadie sabía lo que iba a pasar. Con certeza que iba a pasar. Claro. Ese es el primero. Luego después aquí en España hizo otro justo en el año 79-80, me parece que es, después de vivir 2 pérdidas muy tremendas, personales. Sí. Y luego ya el último lo dicta aquí en Madrid. Ese testamento intenté transcribirlo, que fue un trabajo bastante duro, y es el más emotivo en mi opinión, y el que aporta también más datos sobre ella, ya fuera del radar de un Pizarro, ¿sabes? Ya habla más de ella misma, de su familia, habla de sus descendientes, evidentemente, ¿no? Pero eso es lo más personal y lo más íntimo que hay de Francisca. El por qué decide escribir es casi normal, ¿no? Pero ¿cuándo lo decide escribir? ¿Cuándo lo decide ella? Sí. Yo creo que ella necesitaba vomitar, ¿no? Sí. Todo lo que le había tocado tragar y todo lo que le había tocado vivir. Es verdad que fue una mujer que en determinados momentos tomó decisiones bastante hábiles y que dejan ver una independencia bastante grande para tratarse de una mujer del siglo XVI. Y yo creo que en algún momento ella tenía que compartir y dar su versión de los hechos, porque al final siempre había estado siendo obediente en cuanto a hija de mujer. Me parece muy inteligente hacer eso. Sí, totalmente. No me dejan... he tenido la vida que he tenido, voy a contarla. ¿De qué forma? Dejándolo escrito, que es lo que de verdad dura. Sí, la palabra escrita. La palabra escrita. De hecho, en la novela tiene mucho peso la palabra escrita, porque realmente yo creo que la palabra escrita era un arma y un instrumento de poder en aquella época. No olvidemos que la inmensa mayoría no sabía escribir. En la cultura incaica, bueno, todas las culturas prehispánicas, no conocían la escritura como la conocemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, de repente la palabra escrita se convierte en algo muy poderoso que permite otorgar, permite arrebatar, permite tergiversar, algo que también pasa hoy, cuidado. Pero bueno, yo creo que es un elemento en la novela, es un protagonista más, la palabra. Sí. Francisca vive entre 2 mundos, o sea, me parece súper complicado. Las costumbres de uno, las costumbres de otra. Creo que el trato hacia la mujer no variaba demasiado, pero solamente hablas, por ejemplo, de los alimentos, que quizás sea lo más bohemio, ¿no? O lo más bonito, pero imagínate vivir 2 costumbres, muy complicado para una sola mujer que está en medio de ellas 2. Pero yo creo, fíjate, o sea, es complicado, pero yo creo que el sincretismo del que se habla normalmente al final surge de manera natural. Entonces yo creo que en el caso de Francisca es que ella creció tan imbuida de unos y de otros que la mezcolanza le sale de forma natural en cualquier ámbito de su vida, ¿sabes? En la comida, en los olores, en la forma de relacionarse, en las creencias, que es algo muy importante también en su contexto sobre histórico, todo, ¿sabes? En el siglo XVI. Y al final ella yo creo que es como que lo va incorporando. Yo creo que a nosotros también nos pasaba, a ver, en mi caso, ¿no? A mí me educaron en la religión católica, cristiana, y yo recuerdo cuando era pequeña que a mí me enseñaron, ¿no? a rezar el Padre Nuestro, a persignarte, a ir a... Pero yo era algo que lo hacía de manera, vale, que ahora tengo que hacer esto. Pues lo hago. Tampoco entendía muy bien lo que había detrás, ¿no? Pero sí es cierto que se te instala dentro y ya se convierte como en una especie de hábito, ¿no? Que se te graba a fuego. Como algo automático. Yo creo que a ella le pasó algo así. O sea, estaba viviendo en esos 2 mundos al mismo tiempo y los 2 se cuajaron dentro de ella. Además, el amor es la primera y la mejor fuerza, ¿no? La que te hace vivir.
Yo creo que sí. A mí, de verdad, me parece que hay una frase de Francisca que me parece que resume muy bien eso y que habla de la fiereza del amor, que el amor es fiero y puede ser más despiadado que espadas, ballestas y mucho más firme. Su determinación no se pliega a cualquier interés, o sea, el amor es una roca y está ahí. ¿Cómo es la vida de Francisca ya en la corte de Felipe II? Bueno, pues Francisca deja atrás Trujillo, deja un buen reguero de muerte detrás de ella, de lutos descarnados y tremendos, y decide hacer por primera vez lo que le da la gana, y la primera decisión, creo que el lugar que por primera vez en su vida ella decide es Madrid. Ella viene a Madrid por amor y bueno, pues lo primero que hace es comprar 2 casas, una en la calle del Príncipe y otra en la calle Relatores. Curiosamente, la casa de la calle Relatores está al lado de donde estaba en aquella época el convento de la Merced, que es lo que hoy conocemos como la Plaza de Tirso de Molina. Entonces ella, en cierto modo, ya va buscando de alguna manera esa protección que le habían brindado esos frailes. Y su vida aquí, bueno, pues ella debió tener una vida bastante interesante. Ella gastó grandes cantidades de dinero en Madrid, agasajando, dando fiestas, viviendo a todo trapo, como diríamos ahora. Sí. Ella además debió frecuentar mucho el ambiente de los comediantes, del teatro, de los corrales de comedias de la época, porque de hecho, curiosamente, la familia con la que emparenta encima, o sea, su segundo marido, es una persona que pertenece a 2 familias muy vinculadas a la corte, a la figura de Felipe II, pero viene de atrás, o sea, también desde los reyes católicos estaban muy relacionados, y con Carlos V, total. Entonces, pues imagínate el círculo en el que de repente se mueve. Hay que tener en cuenta, y a mí esto me parecía muy importante, que realmente ella crece en una posición privilegiada por ser hija de Francisco Pizarro en Perú, y de repente se queda en una posición muy frágil, muy delicada, pero las mujeres que la atienden y que están con ella son mujeres llanas, de origen rural, y de repente ahora Francisca empieza a relacionarse con mujeres de la más alta alcurnia cortesana del siglo XVI. Y esto me parecía muy interesante, ¿sabes? Contarlo y compartirlo, porque me parece una proeza, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba? ¿Dónde acaba? Además, mujeres, lo acabas de decir, mujeres, porque sí, es un canto también, ¿no? Al papel de la mujer. Hablas también de 2 mujeres, como es Una y Saja. Sí, Nuna y Saja, sí. Bueno, estos son 2 indias de Huaylas, son 2 personajes ficticios en este caso, pero están apoyados e inspirados en normalmente las ñustas cuzqueñas durante el gran imperio de Huayna Cápac. Iban siempre acompañadas de un séquito de doncellas elegidas, escogidas, ¿no? Entonces, estos 2 personajes se inspiran en la corte de sirvientas que solían tener estas ñustas, como la madre de Francisca, como su abuela. Sí, también hablas de la abuela, no la quiero perder. Con Tarhuacho. Sí. Entonces, bueno, pues me parecía que era muy bonito que estas 2 mujeres estuvieran formando parte del círculo íntimo también, porque ellas representan un poco esa dualidad del espíritu andino, que era muy importante para mí que quedara claro, y que sobre todo el lector pudiera entenderlo. Como todo se alimenta de fuerzas que son opuestas, pero al mismo tiempo complementarias, son principios de cosmogonía andina. Entonces, Nuna y Saya representan un poco esas 2 fuerzas opuestas y complementarias, pero tienen también un papel, a mí me parece que muy bonito, porque la instruyen en muchos de esos ritos, de esas costumbres, ¿verdad?, del mundo andino, que son fascinantes y que la sirven también a ella para crecer. Estamos conociendo un poquito a Francisca, bastante, a través de ti, pero ¿cuándo fue la primera vez que tú la descubres? Pues es que fue hace muchísimos años. Bueno, pero te acordarás, seguro. Sí, claro que me acuerdo. Pero a mí es que con esta mujer, de verdad te lo digo, que aunque suene raro, ha sido un flechazo, o sea, una historia de amor en toda regla. A ver, yo soy de Trujillo, como ya hemos dicho, entonces en Trujillo hay un documento gráfico maravilloso que es parte del legado que ella nos ha dejado, que es el Palacio de la Conquista. Ese palacio lo construyó Francisca con su marido. Y ese palacio es un homenaje a sus 2 sangres. Entonces, en este palacio, una de las cosas más insólitas es que está el busto de Francisca Pizarro. Está
Francisca, y está también su madre, Quispe Sisa. Están allí esculpidas, custodiando el balcón de esquina. Entonces, claro, yo eso pasaba por allí, por la Plaza Mayor de Trujillo, imagínate, yo decía, pero ¿y esta mujer? O sea, todo el mundo habla de Francisco Pizarro, bueno, como para no hablar con esa estatua. La plaza tiene. Con esa estatua. Y eso que estamos un poco denostados los conquistadores. Sí, pero madre mía, fíjate, la presencia es lo primero que ves y lo último cuando llegas a la plaza. Estamos de acuerdo. Entonces, claro, yo decía, pero vamos a ver, es que todo el mundo habla de este señor, que muy bien, pero ¿y esta mujer quién es? ¿Y esta otra mujer quién es? Es curioso porque cuando yo yo estudié unos años, estuve viviendo aquí en Madrid, me fui con mis padres, decidieron irse establecerse allí en Trujillo y estuve estudiando allí unos años y recuerdo que a veces nos llevaban a dar paseos por todo lo que era el casco antiguo y tal, y nos llevaban también, nos pasaban por la plaza evidentemente, pero nadie nos contó, pues este es el Palacio de la Conquista, que lo hicieron los Pizarro y que no sé qué tal. Pero nadie te contaba nada y yo digo, bueno, pues esta mujer, pues yo tengo que averiguar quién es esta mujer y qué hizo esta mujer, ¿no? Y ahí empecé a tirar del hilo. Entonces, a medida que empecé a estudiarla, muy pocos investigadores la habían estudiado, ya te digo que siempre buscándola por ahí entre líneas, me di cuenta de la carga dramática que tenía el personaje y ya cuando me enteré de todo lo que realmente, a medida que iba avanzando en el estudio de lo que fue su vida, digo, pero madre mía, o sea, es que supera cualquier ficción la vida de esta mujer. Y digo, pues yo tengo que hacer algo. Con esto no puedo, o sea, se merece que alguien la ponga en el mapa y que alguien la dé a conocer. Entonces lo primero que hice fue empezar a escribir una serie de ficción, una biblia de una serie de ficción, un desglose de personajes y demás. Luego también tenía muy claro que quería hacer un documental, porque me parece que ella representa tan bien el mestizaje que sería un documental que lo tengo bastante claro por dónde iría. Sí. Y en estas es cuando surge la novela, porque bueno, pues tuve una reunión con las editoras de HarperCollins a través de un amigo, de Kiko, y entonces les expliqué cuál era el proyecto, quién era el personaje y les encantó, les gustó mucho y me animaron. A mí me daba mucho miedo escribir una novela, yo tengo que decirlo, porque yo he leído siempre mucho y estos son palabras mayores. Ahora que he escrito una novela me pongo de pie para aplaudir a todos los escritores, de verdad, porque es un trabajo muy exigente, muy duro, muy arduo, muy solitario. Pero también es muy fascinante en este caso, claro, con una historia de amor como la que tengo yo con el personaje tampoco, y con la época, porque a mí me gusta mucho todo el siglo XVI. Entonces, bueno, pero es un trabajo, cualquier escritor tiene que documentarse, esto es así, pero cuando es novela histórica y si además quien escribe tiene la carrera de historia, ya es horroroso. Porque la ambición no es como mayor, ambición en cuanto a querer documentarte más, querer contar más, saber lo que sabes de historia, pero querer introducirla en su lugar y en su momento. Totalmente. Sí. Hablabas de la soledad del escritor, pero ahora te toca justo lo contrario. Sí, es verdad. Claro, eso le pasa a los escritores. La soledad que vivimos cuando escribimos ahora la vamos a explotar, no explotar en plan negocio, sino explotar en cuanto a disfrutarla. Por ejemplo, en las ferias, en las entrevistas, en los clubes de lectura. O sea, es que sacas un personaje real que estaba ahí en esa estatua que está con su madre, ese pequeño busto que ocupa un décima parte o ni siquiera de esa mole. De esa mole, pues yo creo que es muy de agradecer. Sí. La verdad es que sí. Sí, pero es curioso, es verdad lo que acabas de decir, cómo pasamos de la soledad absoluta, que hacemos una vida casi de cartujos cuando estamos escribiendo, y ahora de repente, ¡boom!, todo el rato con gente rodeados hablando del personaje y tal. También hay un poco ahí, tienes que hacerte un poco a la idea, porque como la historia ha sido tan tuya, ha estado solamente contigo ya la compartes. Y ahora la compartes con todo el mundo, ya es como que, ay madre mía, a ver cómo me la cuida. Espero que bien, porque lo merece. Un placer, Carmen. Un placer total estar hablando contigo, yo me quedaría seguir, 3 días. Pero sí, o sea, podemos seguir, ya corto con lo del placer.